He venido hablando hace 2 semanas de un tema muy importante que es la mente de Cristo. Y hoy quiero tocar un tema en esta serie que lo he titulado Mentalidad de Progreso. Quiero guiarle a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Diga conmigo eso fuerte. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién escribe esa porción? El apóstol Pablo. Y es interesante ver la declaración que él hace. En otras palabras, él está diciendo: yo tengo la mente de Cristo. Pero el inicio en la vida de Pablo no fue así. De hecho, cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta de dónde lo sacó el Señor. Él era uno de esos fariseos que Jesús repudiaba tanto y criticaba porque eran hombres religiosos, pero tenían un corazón alejado de Dios. Vivían y promulgaban mucho las leyes, pero no amaban a Dios de corazón. De hecho, Pablo antes se llamaba Saulo. Y es interesante ese nombre. Ese nombre tiene una raíz en hebreo que significa aquel que ha sido pedido por Dios. Dios, en su condición de pecado, porque Saulo era pecador, era una persona que aborrecía a la iglesia de Cristo, era un perseguidor de la iglesia. Dice la palabra que cuando mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, Saulo estaba allí consintiendo la muerte, era partícipe de esa muerte. Así es que no era cualquiera, no era solamente un apático, sino una persona contraria que le hacía la guerra a los cristianos. Pero Dios en esa condición lo miró con agrado, lo llamó, lo escogió con un propósito grande. Y qué bonito es saber de que Dios a usted y a mí nos ha mirado con agrado. No sé por qué Dios puso su mirada en nosotros. Porque bien habla Pablo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuánta gente hoy no anda en el mundo pecando sin conocer a Dios? Pero Dios en su misericordia nos ha alcanzado a usted y a mí y nos ha elegido. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, verso 16: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, elección, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Tremenda esa palabra. Dios nos escogió, usted y yo estamos acá porque Él nos amó primero. Usted no amó primero a Dios, usted no eligió primero a Dios. Por alguna razón Dios tiró su lazo de misericordia, nos alcanzó, nos atrajo y llegó a nuestro corazón presentándose como el Salvador, el que borra nuestros pecados. Pero es interesante porque dice que Él nos eligió, pero también nos escogió con un propósito, nos comisionó. Usted y yo tenemos una tarea al ser elegidos por Dios, y es ir y dar mucho fruto. Nos comisionó, dice el texto, para que vayan y den fruto y ese fruto perdure. ¿Qué es el fruto? Miremos un árbol. Bien dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Porque usted va al campo, usted ve un árbol donde tiene mucho fruto de mango, el palo es de mango, obvio. Si usted ve limones, el palo es de limones. Y allí el fruto es lo que el árbol produce. Usted y yo estamos llamados por Cristo no solo a ser salvos, no solo a ser perdonados, sino también estamos llamados a ser productivos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos llamados a ser productivos.
Dios toma a Saulo y lo transforma para ser productivo, tanto que le cambió el nombre. Cuando en la Biblia y allá en la historia antigua, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando se habla de un cambio de nombre, se habla de un cambio de naturaleza en el ser. O sea, cuando Saulo tiene ese encuentro con Dios, recuerde usted que él tiene un encuentro donde Cristo se le revela, donde él se mete a un lugar por 3 días, un tiempo de encuentro con Dios. Luego va Ananías y le impone las manos y recibe el Espíritu Santo. Dice la Biblia que comenzó en haber en Saulo, una transformación. Porque para usted y yo ser productivos, primero tenemos que ser transformados. La productividad que Dios quiere ver en ti no la podemos dar a menos que Dios haga una obra en nuestro interior. Y allí es donde Saulo es cambiado por Pablo. Pablo significa pequeño, pequeño ante Dios, pero grande ante los hombres. Tremendo ese término, Pablo. Pequeño ante Dios, pero grande ante los hombres. Por supuesto, para ahora Pablo dar fruto, ser productivo, avanzar, necesitaba una transformación. Y algo que necesitaba Pablo adquirir era una renovación en su mente. Cuando Pablo declara, yo tengo la mente de Cristo, no crea que él llegó al encuentro con Dios con esa mente. Él la comenzó a recibir en la medida en que conocía a Dios. Comenzó quizás a desaprender, porque nos toca desaprender muchas cosas que aprendimos afuera. Nos toca quitar hábitos, nos toca quitar malos pensamientos, incorrectos pensamientos para comenzar a establecer pensamientos de reino en nuestras vidas. Por eso vemos a un Pablo que tuvo una transformación, cambió su manera de pensar. Ahora Pablo habla de su llamado. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 13, dice la palabra, pero a vosotros hablo, dice Pablo, gentiles. Los gentiles eran aquellos que no eran judíos, los israelitas. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, mire su llamado. Pablo dice claramente, mi comisión, lo que Dios me mandó a hacer, no es predicarle a los judíos, no es quedarme en Jerusalén. Yo tengo una asignación, un llamado, un propósito de vida. Dios me eligió, Dios ha transformado mi ser, cambió mi naturaleza porque Él tiene un plan conmigo. Yo soy un apóstol. Un apóstol es el que rompe, el que abre, el que extiende el reino de Dios. Y él dice algo muy importante: honro mi ministerio. En otras palabras, Dios me escogió, pero no solo para ir al cielo. Dios me escogió para cumplir un propósito. Usted y yo hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Por fe hemos recibido vida eterna. Pero ahora, el resto de tiempo que nos queda por vivir aquí en la tierra, Dios nos llama a ser productivos. Dios nos llama a cumplir un propósito. Dios nos llama con planes y sueños. Por eso es que cuando usted se acerca a Dios, usted comienza a leer la palabra y usted comienza a recibir las promesas de Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí han recibido promesas de Dios. Pero yo recuerdo cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, Cristo comenzó a transmitirme sus diseños, sus planes para mi vida. Comenzó a mostrarme que Él me quería usar, que Él me quería entregar cosas, promesas, promesas, promesas de Dios. Y ese cúmulo de promesas ahora se convirtieron en mi propósito de vida. Porque luego de usted recibir las promesas, su tarea es verlas hechas una realidad.
Y ahí es donde Pablo comienza a leer las escrituras. Se encuentra con versículos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías capítulo 3, verso 10. Dice la palabra: díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Isaías capítulo 60, versículo 1, dice la palabra: levántate, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Jeremías capítulo 20, versículo 11, dice la palabra: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Este tipo de versículos comenzaron a permear en la mente de Saulo, que luego es Pablo. Comenzó la palabra a transferir el conocimiento de Dios, la revelación de Dios, de quién es Él, su poder, su grandeza, lo que significa tener a Dios de su parte, lo que significa las promesas que Dios quiere cumplir en mi vida. Y este tipo de palabra comenzó a transformar sus pensamientos. Parece que nosotros por naturaleza, desde niños, no sé por qué comenzamos a ser negativos, pesimistas. El otro día salí a jugar fútbol con mis dos niños pequeños y estaban ahí jugando. Entonces estaban jugando los dos un campeonato. Yo estaba ahí como de árbitro animando. Y entonces el mayorcito comienza a decir: ay papi, pero yo no puedo, yo voy a perder, yo sé que no voy a ganar. Y yo lo miraba y yo le decía: ¿por qué pensás así? No has ni pateado y ya estás diciendo que vas a perder. No has ni lo has intentado, porque el chiquito le iba ganando a este grande. Entonces este grande decía: no, yo voy a perder, no, él ya me ganó. Yo le decía: inténtalo. ¿Por qué? Y yo me imagino a Dios como el papá nuestro, diciéndonos a nosotros cuando estamos frente a la vida: ay, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no lo voy a lograr, yo creo que esta enfermedad me va a matar, yo creo que mi familia se va a perder, ay, yo creo que este COVID, ay, esto me va a hacer quebrar, ay, y nosotros así todos chiquitos, asustaditos. Y Dios: ey, ¿por qué piensa así? ¿Por qué piensa así? Y allí es donde Dios necesita tomar sus palabras, transferirlas a nuestra mente para cambiar nuestra actitud. Lo que yo hice con mi hijo fue darle ánimo: inténtalo, tú puedes. Y al final le terminó ganando el chiquito. Y al final yo le digo: venga Sebastián, ¿sí vio? ¿Sí vio que ganó? ¿Por qué decías que ibas a perder? Y así somos nosotros en la vida. Necesitamos que venga un papá y nos diga: sí se puede, yo estoy contigo, inténtalo, vas a ganar, tú eres un campeón, tú vas a avanzar en victoria. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo fue a las escrituras. Hay personas que están esperando una revelación de Dios y la Biblia se está empolvando allá en la mesa. Señor, háblame, Señor, muéstrame, Señor, ¿por qué me...? Y allá usted coge esa Biblia y la sacude y polvo y polvo, porque nunca la lee. No, tenemos que ir a la palabra de Dios. Mire este texto que está en Isaías 65, 23, y es un texto profundo, en especial para las mamás. Dice la palabra: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, ellos mismos, tus hijos, y también tus descendientes. En la versión Nueva Traducción Viviente dice la palabra: no trabajarán en vano, y sus hijos no estarán condenados a la desgracia. ¿Eso qué es? Una promesa. Tus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor, y sus hijos también serán bendecidos.
¡Ey! ¿La está cogiendo? Cuando Pablo dice, el justo por la fe vivirá, él está diciendo, yo voy a caminar, es de acuerdo a lo que él dijo, no a lo que yo mantengo pensando. Promesas de Dios. Por eso cuando Pablo es cambiado de nombre, ahora él mira hacia adelante. Porque dése cuenta de esto. En los evangelios se habla de la cruz. En el libro de Hechos se habla del reino. Una cosa es usted tener un encuentro con la cruz de Cristo. La cruz marca un qué? Reconciliación, perdón, restauración, perdón de pecados, salvación. Pero cuando usted atraviesa la cruz, detrás de la cruz hay algo que se llama reino. Y lo que Pablo está diciendo es, yo me llamé Saulo, tuve un encuentro con Cristo, pero ahora estoy llamado a tener una vida de reino. Es que, escúcheme esto. Yo creo que tener a Dios en el corazón debe de marcar una gran diferencia entre el cristiano y el impío. Porque si usted cree tener a Cristo en el corazón, pero su vida sigue igual a como antes de conocer a Cristo, ahí pasa algo. Porque si ese Dios soberano, poderoso, creador, omnipotente, se nos metió al corazón, habita dentro de nosotros, algo tiene que pasar en mi vida. Algo tiene que pasar en mis palabras, en mi mente, en mi corazón, en mi mañana. Por eso mire lo que escribe Pablo en Filipenses 3, verso 12 al 14. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, dice Pablo. Pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué palabra tan profunda! Nosotros venimos de un ayer, de un pasado. Pero Pablo entendió algo. En Cristo soy una nueva criatura. Esa palabra criatura en el original griego significa creación. Cuando conocimos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos creó para un segundo tiempo, para una nueva vida. Y ahora Pablo tiene algo muy claro, porque todo esto funciona en la mente. Pablo tiene una verdad revelada en su mente. Yo suelto el ayer y voy a obtener mi mañana. Mi ayer no va a determinar mi mañana, porque entre el ayer y el mañana hay una cruz. Con Cristo, ese ayer, esa persona con la antigua naturaleza, fue a la cruz del Calvario. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese viejo hombre, ese antiguo hombre, ese que pecó, ese drogadicto, ese alcohólico, ese vicioso, ese adúltero, ese mentiroso, bueno, lo que haya sido del ayer, ese hombre quedó crucificado juntamente con Cristo. Allí quedó mi antigua naturaleza. Ahora yo entro a obtener lo nuevo de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero cuando usted no tiene la mente de Cristo, usted todavía anda con ese ayer como un bulto encima de su espalda. Anda todavía mirando hacia atrás. Anda todavía parándole bolas al diablo y al dedo acusador que él le pone. Porque aún la verdad no ha sido revelada. ¿Revelada a dónde?
a tu espíritu para que ese espíritu llegue a tu mente y ponga convicciones y principios espirituales. Pablo lo entendió. Le estoy hablando de Pablo porque Pablo es quien escribe: yo tengo la mente de Cristo. Una mente de Cristo es aquella que entiende que la obra de Cristo fue suficiente para dejar atrás el ayer y entender que hay un futuro de gloria por delante. Hay un futuro de gloria para ti. Hay un futuro de gloria para tu familia. Hay un futuro de gloria para tus proyectos, porque Dios ahora toma control de nuestro mañana. Allí Pablo hace dos cosas claras: suelta el ayer y obtiene el mañana. Pablo entiende qué fue el ayer. En el libro de Efesios capítulo 2 verso 2, Pablo escribe: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. Esa era la antigua naturaleza. Y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, dice Pablo. Todos vivíamos así en el pasado, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Cuando Cristo resucita, nos da vida juntamente con Él. Y ahora estamos unidos a Él. Por eso Pablo dice en su mente, una revelación: si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Él ahora asume sus desafíos del mañana. Él ahora resuelve su ayer, ya resuelve su pasado, sabe de que sin importar lo que pasó, Cristo lo resolvió en la cruz, y ahora resolviendo el ayer pasa a mirar el futuro. Y ahora Pablo dice: wow, yo tengo un gran llamado. Esto no va a ser fácil. Yo estoy llamado a ser apóstol a los gentiles. En una época difícil donde hay un imperio romano rigiendo toda la región, donde hay filosofías humanas, donde hay inmoralidad sexual, donde hay religiones de la época que iban en contra del cristianismo. ¿Usted cree que para Pablo alcanzar su llamado, su propósito, ser productivo, dar resultados, era fácil? No. De hecho, Dios lo está llamando a predicar a los que están fuera. Pero resulta que en ese tiempo no habían aviones, no habían trenes, no habían buses, no estaba el mío, no había taxis ni piratas. Ni el mototaxi, por lo menos para llevarlo. No, eso era a pie. ¿Sería que era fácil? No. Pero Pablo entiende algo y dice: Dios me llamó a algo. Dios me dio promesas. Dios va a hacer cosas grandes a través de mí. Yo lo creo y voy a alcanzar ese propósito. Yo me concentro. Escucha esto. El texto dice: soltando lo que queda atrás, me enfoco. ¿En qué está enfocado usted en la vida? Porque Pablo dice: yo me enfoco. No en hacer lo que yo creo, sino en hacer lo que Dios me llamó a hacer. Porque ahora ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora viviré en la carne, lo viviré en la fe del Hijo de Dios.
Y lo que quiero marcar con esto es una gran diferencia. Para usted entrar a tener una vida de reino, debe dejarse gobernar por el rey. Porque ¿cuál es el error de muchos cristianos? Listo, ya resolvió su tema en la cruz del Calvario, pero ahora están queriendo pedirle a Dios: Señor, bendice ahora mis planes. Que no se haga tu voluntad sino la mía. No, así no es. Es: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiero vivir para ti. Quiero enfocarme. Quiero centrarme. Y ¿sabe algo? Usted va a ser exitoso cuando usted se encuentre en el centro de la voluntad de Dios. Le voy a repetir eso. Usted va a ser exitoso cuando usted se encuentre en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, para Pablo avanzar, producir, conquistar, iba a ser fácil. No. Porque no se trata de que la fe, la palabra de Dios, haga las cosas fáciles. Ay, ahora Dios me prometió, no, que me iba a bendecir, a prosperar, iba a ganarme mi familia para Cristo, voy a levantar esa empresa, ese ministerio. Bueno, yo no sé tu llamado cuál sea. Pero no olvidemos lo que Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero también dijo: yo les prometo estar con ustedes siempre. Pablo sabía eso. La fe no hace las cosas fáciles, la fe hace las cosas posibles. Porque hay mucha gente que, ay, yo creía que esto iba a ser más fácil, que Dios me iba a dar todo, que yo iba a estar acostadito en mi cama y que las bendiciones iban a caer del cielo y que todo se iba a dar. No, Dios nos llama a luchar, a perseverar. De hecho, cuando leemos 2 de Corintios 11:23 en adelante, mire las palabras de Pablo, un hombre transformado por Dios. Pablo pregunta: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed. A menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Ese es Pablo, el gran apóstol Pablo, el gran hombre de Dios. Pero Pablo atravesó crisis, pero su mentalidad era una mentalidad de victoria. Escucha esto. Tú puedes atravesar crisis, pero lo que va a determinar si ganas o pierdes es lo que está en tu mente y en tu corazón. Porque cuando leemos 2 de Corintios 4, 8 al 9, mire las palabras de Pablo: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. ¿Qué mente usted encuentra en Pablo? ¿Una mentalidad de perdedor, de víctima? No. Una mentalidad
de entender que en medio de las crisis Dios le iba a dar la victoria. De hecho, cuando leemos algunos versículos de Pablo, nos damos cuenta de su mentalidad, de su esencia en su pensamiento. Romanos 8:37. Pablo escribe: más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Filipenses 4:13 dice la palabra: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo sabía que no iba a ser fácil. Dios a ti te ha dado promesas para tu mañana. ¿Cuáles son tus promesas? Tu desafío: sacar adelante tu vida, tu hogar, tu familia, tu economía, tus proyectos, tu ministerio, tu llamado. En este mundo hay vencidos y hay vencedores. Y las circunstancias no son fáciles. Afuera no es fácil. Tenemos que batallar. De hecho, Pablo en primera de Timoteo 6:12 escribe: pelea, se lo está diciendo a su discípulo Timoteo, pelea, Timoteo, la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la cual Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Pelea. Pelea, ¿cuál batalla? La batalla de la fe. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera. Las promesas de Dios. Lo que Dios te ha mostrado para tu mañana. En el reino no conquistan los flojos. Wow, esta está buena esa frase. Dios me la acabó de revelar. No, hermano. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo arrimaba a la oficina de mi papá y yo a veces me sentaba ahí y él estaba trabajando. Entonces siempre que se acercaban a él, llegaba un pastor o alguien: hola apóstol, ¿cómo está? Y mi papá siempre decía: en la lucha, en la lucha. Y yo lo miraba y decía: uy, mi papá mantiene luchando. Yo ni entendía, porque yo no estaba en la lucha, yo era un niño mantenido. Pero yo ya veía a mi papá diciendo: en la lucha, en la lucha. Y ahora que soy pastor, ahora lo entiendo. En la lucha. Un hombre que estableció el reino de Dios, un hombre que abrió más de 100 iglesias, un hombre que llenaba estadios en la lucha, conquistando, avanzando, yendo tras el propósito de Dios, luchando. ¿Tú crees que conquistar Jericó es fácil? Olvídate. Pero aquí es cuando tienes que quitar tu mirada del gigante y poner tu mirada en aquel que está contigo. Porque Pablo dice: pelea. Y al final de sus días, siendo un anciano, en 2 de Timoteo 4:7, él escribe: he peleado, en término pasado, he peleado la buena batalla. No ha sido mala la batalla, ha sido buena. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Wow. Mire lo que está diciendo Pablo en ese versículo. Yo he sido un guerrero en la vida. Lo que Dios me mandó a hacer, lo hice, porque terminé la carrera. Y en todo esto me he mantenido fiel a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué tenía Pablo en su mente? Escúcheme esto, iglesia. Una mentalidad de ganador. No de víctima, sino de victimario. Pablo sabía quién era.
Pablo sabía con quién estaba. Pablo conocía su propósito. Pablo peleaba por aquello que Dios lo había llamado a hacer. Sus pensamientos eran de victoria. Sus pensamientos eran de esperanza. Una esperanza basada en su confianza en Dios. Porque cuando tú confías en Dios y sabes quién eres tú, eso trae paz a tu corazón. En estos días vi una imagen que me pareció muy bonita. Póngame la siguiente frase allí. Mire lo que dice: cuando hay calma en tu interior, la adversidad es solo parte del paisaje. Reflexiona en esa frase. Cuando hay calma en tu interior, la adversidad es solo parte del paisaje. Es más, el apóstol Pablo en su mente entendió que todo lo que Dios permitía le ayudaba para bien. Santiago 1:2 al versículo 4 escribe Pablo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe, Dios va a probar tu fe, obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo sé que a través de las luchas y de las crisis Dios me está perfeccionando. Mi fe se está fortaleciendo, mi oración está creciendo. Estoy avanzando, pero Dios está trabajando en mi interior. Y hay un versículo clave de cómo Pablo logra tener esta mente y esta manera de ver las cosas. Está en Santiago 1:2, versículo 22. Dice la palabra, 1 versículo 22, dice la palabra: mas sed hacedores de la palabra. ¿Debemos de ser qué? ¿Debemos de ser qué? ¿Debemos de ser qué? Y no tan solo, hoy usted está oyendo la palabra, pero usted tiene que ir a hacer la palabra. Porque salimos todos contentos y viene un problema y nos derrumbamos. Una crisis y estamos renegando. Una adversidad y nos estamos quejando. Pablo dice: no sean tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Usted puede recibir promesas de Dios. Usted oyó la palabra de Dios. La palabra de Dios llegó a su corazón. Pero ahora tome la espada y pelee por ver aquello que Dios le prometió a usted. En el libro de Apocalipsis dice: y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Eso quiere el diablo: acobardarnos, atemorizarnos, amedrentarnos, dañar nuestro valor, nuestra autoestima, nuestra dignidad. Eso quiere el diablo. Pero está bien que el diablo haya hecho eso con el Saulo, pero ahora soy Pablo. Saulo quedó en la cruz, ahora vive Dios dentro de Pablo. Y yo le quiero invitar con esto a que usted entienda de que con Cristo somos más que vencedores. ¿Usted cree que lo que está ocurriendo en el mundo está por encima de Dios? ¿Usted cree que Putin está por encima de Dios? No. ¿El COVID está por encima de Dios? No. ¿Lo que dice tu médico está por encima de Dios? No hay nada imposible para Dios, dice la palabra.
pero Dios obra a través de ti. Por eso Dios necesita cambiar tu mente. Porque Dios no puede prosperar a una persona con mentalidad pobre. Dios no puede sanar a una persona con una mentalidad quejambrosa. Qué tremendo lo que Dios dice referente a las palabras, porque Dios dice: has quedado atado a los dichos de tu boca, porque en tu boca está el poder de la vida o de la muerte. De la abundancia del corazón habla la boca. Tu boca evidencia lo que está en tu mente. Y yo no veo a un Pablo renegando. Yo no veo a un Pablo quejándose. Yo no veo a un Pablo resignado. Yo no veo a un Pablo frustrado. Yo no veo a un Pablo con baja autoestima. Yo no veo a un Pablo tirado al piso. Yo veo a un Pablo peleando. Yo veo a un Pablo diciendo: lo voy a lograr. Con Cristo lo voy a lograr. Voy a avanzar, voy a conquistar, voy a pelear la buena batalla de la fe. Yo sé que Dios va a cumplir su propósito. Y al final dice: terminé, lo logré. En Cristo soy más que vencedor. Quiero leerle un salmo. Atesórelo en su corazón. Salmos 138, 8. Este salmo marcó mi vida en un momento. Dice la palabra: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Tremenda palabra. Tú cumplirás tu propósito en mí. Ahora que estaba iniciando el servicio, se me acercó una hermana. Venga, hermana, por acá un momento. Y se me acercó emocionada, contenta. Ella hace ya un tiempo atrás comenzó a venir a la iglesia. Y recuerdo que recién llegó a la iglesia, le habían detectado un cáncer. ¿Qué le detectaron a usted? Buenos días, hermanos. Mi médico me declaró cáncer de mama, el más agresivo. Fue triple negativo, se llama ese cáncer. Eso me lo detectaron en mayo del año pasado. Para la gloria de Dios, recibí la noticia, no muy contenta, pero pues no me derroté, porque yo sabía que había un Dios y ya me había hecho milagros. ¿Y qué pasó? O sea, le dijeron: usted tiene un cáncer. Me imagino, cuando pensamos en cáncer, pensamos en la muerte, el más agresivo. Pero ¿qué había en su corazón? ¿Qué fe había en su corazón? Yo tenía confianza. Yo sabía que para Dios no había nada imposible, y Él había hecho una promesa conmigo. Y me lo detectaron, me dijeron: vamos a entrar en tratamiento, pero te vas ya, inmediatamente. En menos de 8 días inicié un proceso de quimioterapias, que fue un proceso de 6 meses. Gracias al Señor no me pasó nada de lo que pasa en la quimioterapia. Lo único fue mi cabello. Y el 16 de febrero entré a cirugía. En ese momento cargo todavía los DRE. Entré a cirugía. Mi cirugía fue un éxito. Mi mastóloga me dijo que la cirugía me ha ido muy bien, y hace 8 días entré a control y me leyeron todos los resultados de mis patologías. Todas salieron negativas. Declarada no cáncer. ¡Aleluya! Yo le hago una pregunta, hermana. Cuando a usted le dijeron cáncer, quimioterapias, todos esos procesos tan fuertes, ¿qué había en su mente? Había de todo, pero algo sí yo tenía muy claro: que Dios no me iba a fallar. Eso sí lo tenía claro, y no me iba a fallar. Mis hijos me dijeron: ¿qué vas a hacer? Le dije: voy a hacer el tratamiento, y me lo va a hacer Dios. Y Dios va a usar a la mastóloga y la oncóloga, y por medio de ellas Dios me va a hacer el milagro. Y así fue. Así fue. O sea, usted creyó que Dios le podía sanar de ese cáncer. ¿Lo creyó? Desde que inicié mi tratamiento sabía que yo no me iba a morir de cáncer.
Yo sabía que no me iba a morir y que iba a salir vencedora. En menos de un año, Dios me hizo el milagro. ¿Qué la hizo creer que Dios la podía sanar? Por todo lo que he oído, los testimonios, por todo lo que yo he visto, por todo lo que yo he sentido en mi corazón. Tranquilidad, paz, seguridad. Yo sabía y tenía la fe de que Dios no me iba a fallar y estaba ahí conmigo. Y ya le dijeron que había desaparecido en un 100%, que estaba totalmente sana. Totalmente sano, ahí cargo mis papeles, el que quiera leerlo los puede leer. Me declararon libre de cáncer, sana. Gloria al Señor. Muchas gracias. ¡Aleluya! Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo siento que en este día cada uno de nosotros somos un mundo diferente. Tenemos luchas diferentes, problemas diferentes, desafíos, pero tenemos a un mismo Dios. Y allí es cuando la Biblia dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Todo pensamiento que no esté alineado a la palabra, tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Cautivo. Rechazarlo, cancelarlo. Y si hay algo que usted le tiene que sacar al diablo, es la Biblia. Cuando Jesús enfrentó al diablo, le dijo: escrito está. Cuando el diablo venga a sacarle su pasado, sáquele la Biblia al diablo. Cuando el diablo venga a decirle: usted se va a morir de esa enfermedad, sáquele la Biblia al diablo. Cuando el diablo venga a decirle que sus hijos se van a perder, sáquele la Biblia al diablo. El justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.